la segunda parte de los videos tenía que ver con la búsqueda. Entonces, tratar de esquematizar en abstracto qué es buscar. Entonces, ¿qué les tiene que quedar de todo este capítulo? Que para buscar necesitamos árboles de búsqueda, que esos árboles uno decide de qué manera los va atravesando, los va generando, que la manera usual y eficiente de generarlos es en profundidad y haciendo backtracking. A uno en ingeniería artificial le enseñaron que podía recorrerlos en amplitud, pero nunca estos algoritmos recorrerán, nunca estos árboles recorrerán en amplitud porque gastarían demasiado espacio. Esos árboles que ustedes ven dibujados cuando hacen minisync y ven montones están dibujados, pero no están guardados como tal, porque lo que van dibujando el pedazo que van haciendo, el otro ya quedó dibujado, pero no guardan todo ese árbol ahí, porque ese árbol es muy pesado. Eh, y que esos árboles, que se crean árboles porque la propagación no es suficiente. Entonces, propagar no es suficiente. Entonces, necesito hacer algo, que es lo que llaman etiquetar árboles, es abrirlos y crear el árbol. Y la etiqueta dices cómo lo abrí. Lo abrí haciendo x igual a 1, lo abrí haciendo x diferente de 1, o lo abrí de tal manera. Y entonces, esa etiqueta es la que llaman los labeling trees. Ahora, esos, esos árboles se pueden etiquetar con diferentes mecanismos. Aquí presentan tres, uno que llaman forward checking, uno que llaman partial look ahead y otro que llaman manteniendo la arco consistencia, que son tres maneras de propagar, unas más sofisticadas que otras. eh, y por eso se crean esos árboles. Y luego esos árboles hay que aprender a recorrerlos, y para recorrerlos usted necesita definir cómo los etiqueta. Y ahí es donde aparecen esas heurísticas para la búsqueda. Buscar por cuál variable, qué restricción poner, por cuál variable pongo una restricción, de qué manera voy explorando. Y eso es lo que llaman los labeling, los etiquetas para buscar. Eh, y bueno, y hay una partecito chiquito sobre, y cuando es un problema de optimización, ¿qué hago? Y entonces ahí es donde aparece el Blanch and Bound. Y eso es todo lo que había aquí, en estos, que un algoritmo de búsqueda es, hay un árbol y hay una manera de atravesar ese árbol, que típicamente se atraviesan en profundidad, y después empiezan a describir cómo se arman, qué es formalmente un árbol de búsqueda. Un árbol de búsqueda tiene unos nodos, cada nodo es un CSP, ¿cierto? Y recuerden lo que hemos dicho, que cuando se abren los CSPs que se generan, la unión de ellos es equivalente al CSP original, es decir, no se pierden soluciones. Eso es lo que dice aquí. Partimos de un CSP y, bueno, los nodos en el nivel par tienen un solo descendiente y los nodos en el nivel impar pueden tener m descendientes, tal que la unión de las soluciones de estos es equivalente al original. Y empiezan a hablar, a decir que los árboles de búsqueda tienen esta pinta. Un descendiente por propagación, varios descendientes por búsqueda. Un descendiente por propagación, varios descendientes por búsqueda. Un descendiente, sí. Ahora, en esa propagación y búsqueda, puedo llegar a nodos donde, puedo llegar a nodos donde, puedo llegar a nodos, ¿por qué no señalo? Bueno, puedo llegar a nodos donde el problema está resuelto o el problema estaba yo. Cualquiera de las dos cosas puede pasar. Entonces, estos son los árboles que se forman de propagar y distribuir, o propagar y buscar, propagar y buscar, propagar y buscar. Este que llaman splitting aquí es el que va a variar. Uno puede abrir, o sea, decir, aquí va x igual 1, x igual 2, x igual... O sea, y entonces son los primeros que van a explicar. Supongamos que lo que hacemos de splitting es etiquetar por los posibles valores de las variables. Y entonces va a aparecer los primeros árboles. Eh, Perdón un segundo, van a aparecer los primeros árboles. Entonces,
tengo esta X menor que Y menor que Z y estos dominios, entonces yo puedo decir, bueno, entonces voy a abrir por X podría ser 1, podría ser 2, podría ser 3, puedo etiquetar 3, ¿cierto? Lo que nosotros hemos hecho siempre, lo que hacen estos sistemas de propagación es escoger una restricción y etiquetar por X igual a eso o X diferente de eso. O X está en la mitad del intervalo y X está en la otra mitad del intervalo, con el de que parta. O sea, lo que hemos escogido es cómo etiquetar. Aquí están diciendo si etiquetamos solamente con los valores, qué tan grandes son los árboles. ¿Mm? Y entonces muestran que si etiquetan X, luego Y y luego Z, no es lo mismo, no da el mismo árbol que si etiquetaran primero X, luego Z y luego Y, por ejemplo. ¿En qué sentido no da el mismo árbol? Pues primero que todo, eh, que mientras que aquí había 3 nodos en el primer nivel y aquí hay 9 nodos en el segundo nivel, aquí había 3 nodos en el primer nivel, pero hay 6 nodos en el segundo nivel. O sea, en el último nivel hay 18 y aquí también hay 18. Pero ¿cuántos nodos tiene este árbol en total? Tiene 18 más 9 de aquí 27, más 3 de aquí 30, más 1 de aquí 31. Este árbol, en cambio, tiene 18 más 6, 24, más 3, 27, más 1, 28. O sea que este árbol de alguna manera ocupa menos espacio que este árbol. O sea que el orden en que yo escoja que voy a recorrer ese árbol pueda impactar en el tamaño del árbol. ¿Sí? No en el número de hojas, porque el número de hojas tiene que ser el mismo, porque finalmente este árbol lo que está representando son todas las posibles combinaciones. Entonces, todas las posibles combinaciones son las mismas, pero el árbol no es igual de grande, no es igual no tiene el mismo número de nodos, no está igual de poblado si se recorre de una manera que de otra. Ahora, la diferencia no es significativísima, pero no da lo mismo. Entonces, dependiendo de en qué orden yo vaya haciendo esas cosas, el árbol puede ser más ancho, más angosto, y así. Y entonces aquí calculan el tamaño de un árbol de esos, hacen la suma que yo les dije, miran cuántas hojas tienen, y entonces terminan diciendo, si yo los etiqueto en el orden en que está, en el orden incremental de los números, del tamaño de cada dominio, ese es el árbol más chiquitico. O sea que estos de aquí, este de aquí fue etiquetado en el orden, este tenía 3 y este 2. Y aquí este tenía 3, este 2 y este 3. Entonces, el orden donde daría menos número de árboles, menos número de nodos sería etiquetar primero Y, que tiene 2. Luego, si el de 3, entonces daría 2 y 6, 8. Y luego, si el otro 3, quedaría 18. 18 y 8, 26 y 1, 27. O sea, habría un árbol con 27 nodos y no con 28. Mm, Entonces dicen que esos etiquetados así los llaman árboles completos, o sea, donde no hubo propagación de ninguna clase, donde no hubo propagación de ninguna clase. Entonces calculan los tamaños, esto es lo que yo les acabo de decir. Luego dicen, uno podría hacer esos árboles más chiquitos, los llaman reducidos. ¿Cómo los reducen? Entonces los hacen igual, pero los reducen porque los descendientes directos, eh, porque los descendientes directos no, no verifican que la cosa vaya consistente, es decir, que no haya inconsistencias en los descendientes. Y entonces hacen un arbolito para este primero, miren, cojo los de X, ahora luego etiqueto con Y, pero con Y igual 1 no vale la pena etiquetar porque Y igual 1 no cumple X menor que Y. O sea, si X es 1, Y igual 1 no es una posibilidad. Entonces etiquetan, esto es lo que llaman los árboles reducidos, es decir, solamente ponen los que siguen cumpliendo la restricción. Entonces, como la restricción entre X y Y es X menor que Y, pues aquí ponen Y2 y Y3. Como la restricción entre Y y Z es Y menor que Z, aquí ponen con Z3. Ni prueban con Z igual 1, ni prueban con Z igual 2. Por este lado, prueban con X1 y Y3. Pero ya con Y3, con Z no pueden probar ninguno porque Y no es menor que ningún Z, porque Z es 1 o 2 o 3. ¿Cierto? Lo mismo pasa aquí. X2, Y3 no pueden probar más. Y con X3 no pueden probar ningún Y siquiera. Reducido. Reduce label se llaman árboles reduced labeling trees, reducidos. Ahora, si lo hubiera hecho al revés, primero el X, luego el Z y luego el Y, fíjense que el árbol daba
más grande. ¿Por qué? Porque entre X y Z no hay restricción. Entonces él no puede saber si Z1, Z2 y Z3 van a servir. Entonces no las puede quitar porque él no sabe si van a servir. Ni con X igual 2 ni con X igual 3. Ahora, ya cuando ponen el Y, entonces sí, con Z no le sirve ningún Y, a este sí le sirve un Y, con estos ningún Y y con estos ningún Y. Más bien, con Z1 no le sirve ningún Y, con Z2 le serviría Y1, pero Y no sirve con X2, y con Z3 podría servir Y2 y Y1, pero esos no sirven con X2. Y lo mismo pasa con este. Entonces, eh, dependiendo del orden en que haga esto, el árbol se forma diferente. Significa que aquí fue más rápido llegar a una solución, uno 2 tres. Aquí es más demorado llegar, bueno, utilicé más nodos para llegar a esta solución. Bueno, eso es lo que llaman los reduced labeling trees. Y ahora dicen, si utilizamos propagación, entonces vamos a hablar de los propagation, ¿cómo se llaman? Prop labeling trees. Entonces dicen, ahora ya el asunto es parecido, hago los árboles parecido, pero ahora aplico propagación. Entonces, cuando aplico propagación, entonces el nodo, vamos a ver aquí hay ejemplos. Entonces, cuando aplico propagación es que los arbolitos empiezan a hacer así. Propago y luego sí distribuyo. Y en esa propagación, lo que pasó es que la variable con la que estaba propagando era x1, eh, luego distribuyo y ahora propago con esta, con esta, con esta, que sería la variable x2, y así hasta que hago el arbolito. Y aquí hacen una muestra ah, con el de Selmas More Money, que este sería el Selmas More Money, si no hago ninguna, si hago el completo, tendría, ahorita miramos cuántos nodos tendría. Si lo hago reducido, entonces, por ejemplo, yo ya sabría que tengo que cumplir ese diferente de E. Entonces, si este era el uno, E no puede ser uno, entonces tendría menos hojitas y así. Y hacen la cuenta aquí, hay que ir al libro, sino para decir que si hicieran propagación, aquí ya sabría que S vale 9. eh, luego, eh, luego propagan eh, y terminan con E, que puede tener el valor de 4, 5, 6 o 7. Entonces solamente hay 4 valores porque ya propagaron y eso lo puede tener 4 valores. Cuando es 4 y propagan, esto falla. Cuando es 6 y propagan, esto falla. Cuando es 7 y propagan, esto falla. ¿Sí? Pero cuando es 5 pueden propagar y dan otras cosas hasta que al final tienen éxito. Y ese es el arbolito que se crea de propagar y distribuir del Sell más More Money con propagación. Después dicen que el Sell más More Money, si fuera solamente el árbol de posibilidades, daría 9 al cuadrado por 10 a la 6, o sea, 81 millones de posibilidades. Si le hacen el reducido label entry, solamente el reduced label entry, sacan este número, realmente no sé de dónde lo sacan, no sé por qué hacen esta resta, no logré entenderlo, no podría explicárselos, pero es verdad que hay 483.840 nodos, o sea que hay 99.4% menos de nodos que aquí. O sea que ya hacer el reduced label entry redujo el árbol de búsqueda un montón. Pero luego dicen, si hacemos el de propagación, el número de hojas son 4 nomás. O sea que propagar tiene una ventaja muy grande versus las otras cosas, ¿sí? Y aún así propagar no es suficiente. Los árboles de búsqueda pueden ser muy grandes en los casos reales, ¿no? Este es un caso chiquitico y de juguete. Eh, y entonces dicen, esos de propagar, la propagación puede ser de diferentes, eh, llamémoslas, puede ser de diferentes fortalezas. Entonces hay una que es menos fuerte, que es el forward checking, otra que es un poquito más fuerte, que es el partial look ahead, y otra que es esta. Y entonces las ilustran con el algoritmo de las n reinas, creo. Entonces la manera de ilustrarlo es, vea, si tuviéramos el problema de las n reinas y de 5, nos colocan una reina aquí, entonces
La primera propagación sencilla es, tengo que inhabilitar la diagonal y esta. Esta ya está inhabilitada porque vamos colocando una reina en cada columna. Pero aquí quedan inhabilitadas estas y estas. Y esa es como la primera mirada. La otra dicen, pero es que aquí no han mirado suficiente. Si miráramos un poquito más adelante, que es lo que llaman look ahead, mirar un poquito más adelante, entonces nos daríamos cuenta que también se podría inhabilitar esto. ¿Por qué esta no podría ser? ¿Por qué esta no podría ser? ¿A alguien se le ocurre por qué esta no? O sea, esta, digamos, directamente ni la misma diagonal ni en la misma fila. Pero esta, ¿por qué no podría ser? Ellos dicen que aplican un algoritmo de arcoconsistencia ah, y les da que esta no podría estar en las soluciones de arcoconsistencia direccional. Y luego dicen, si aplico arcoconsistencia completa, entonces no me daría esas, sino estas dos como inhabilitadas. O sea, un propagador un poquito más inteligente no solo inhabilitaría esta y esta, sino también estas dos, que no pueden estar en la solución. Y entonces, eh, así como eso puede haber... Entonces, ¿qué hacen los solvers? Ponerle inteligencia a los propagadores. Pues también puede probar allí, cuando pasa esto, también pasa esto. Pero tiene que ser una inteligencia muy barata, muy barata. Es decir, no puede ser una inteligencia que explore, que haga cosas para decir, porque entonces el trabajo se lo está quitando la búsqueda. O sea, no puede ser una inteligencia que haga búsqueda. Tiene que ser una inteligencia que encuentre razones para poder podar rápido. Eso es lo que hacen los solvers. Entonces, si uno se pusiera a buscar qué tiene, entonces esos solvers tienen cosas tan sofisticadas que dan lugar a marcas. Entonces está la marca Simplex, no sé qué. Y por ejemplo, Simplex, si usted, para usarlo en el mundo industrial, tiene que pagar por eso. Pero además uno lo usa sin saber qué es lo que hay por dentro. O sea, sabe cómo lo puede usar, pero no sabe cómo está hecho eso por dentro. Lo único que sabe es que hay ahí la investigación de mucha gente que tiene cosas muy eficientes. ¿Sí? Pero todos los solvers tienen sus cositas. Hay unos que son más eficientes para una cosa, más eficientes para otras cosas. Bien, no importa cuál sea el solver, entonces yo lo puedo usar simplemente con cualquier, por eso Minisync funciona. Dice, yo le hago propagación con el solver que me digan y luego yo genero la búsqueda. ¿Cómo genero la búsqueda? Me dicen por cuál variable, en lugar de hacer etiquetado X1, X2, X3, por cuál variable distribuimos, ¿cierto? Distribuyamos por la que tenga el dominio más pequeñito, por la más restringida o por tal. En Minisync han visto muchas estrategias para escoger la variable y luego escoger el valor de esa variable o partirlo por la mitad o el más pequeño o el más grande o, bueno, seleccionar un valor que una heurística le diga y esas son las dos heurísticas que se usan para orientar la búsqueda y se acabó. ¿Sí? Vamos a hacer un, solo ahí, selección de variable y selección de valor. Variable y valor, que son las dos que usted programa en las anotaciones en Minisync. Programa cómo seleccionar variable y cómo seleccionar el valor.